Bien, amigos, los miembros del cuerpo diplomático y consular de los diferentes países o naciones y sus representantes tienen que cuidarse mucho de lo que dicen, porque generalmente podría interpretarse que son posiciones de esas naciones. Sin embargo, cuando esos funcionarios están de vacaciones, pues se les permite cierta libertad, dispensas para hablar de los temas que manejan. Víctor Grimaldi, un amigo de siempre, que cada vez que viene de vacaciones nos permite conversar con él. Así que Machi Constant, el doctor Junior Espinosa y un servidor, vamos a conversar con el embajador dominicano ante Santa Sede. Pero, además, Víctor Grimaldi fue el primer periodista que hizo periodismo de investigación en República Dominicana. Le siguieron otros, pero el primero que hizo periodismo serio de investigación fue Víctor. También fue miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana junto al grupo de fundadores y al profesor Juan Bosch. Es decir, que con Víctor podemos hablar de política, podemos hablar de periodismo, podemos hablar de PLD y podemos hablar de elecciones. Víctor, gracias por estar aquí. Te agradezco muchísimo que nos regale un ratito de tus vacaciones. Gracias, doctor Racín. Gracias a Machi, al doctor Junior Espinosa, de Barahona. De por ahí, de la Humilla en Neiva. A mucho orgullo, él pero posiblemente se convierta en el próximo alcalde de esa población. No. Tengo varios amigos apellidos Espinosa y un abogado. El son barahoneros, sí. El doctor Espinosa, sí. Son barahoneros. Bueno. Tú andas con una Biblia, pues, porque por lo menos está en papel de Biblia. Doctor Racín, usted tiene uno de esos libros, yo se los regalé hace unos años. Ese es el Anuario Pontificio. El Anuario Pontificio. Aquí está toda la organización y están todas las personas que están en los organismos de la Iglesia Católica en el mundo entero. Se publica anualmente, sale en el mes de febrero a finales, pero durante el año va siendo actualizado porque la Secretaría de Estado de la Santa Sede va enviando las actualizaciones. Por ejemplo, hay una parte que yo creo que tú expliques. En estos días, Anuario Pontificio. Este es una publicación del Estado del Vaticano, no es de la Iglesia, ¿verdad? De la Iglesia Católica Universal. Ya. Porque es que el Estado Vaticano, lo que conocemos como el Estado de la Ciudad del Vaticano, es el heredero de lo que fue el Estado de la Iglesia o Estado Pontificio, que fue un Estado que existió hasta el siglo XIX, hasta el papado de Pío IX. Ese Estado desapareció, ese Estado que duró varios siglos, tenía ejércitos con miles de hombres bajo las armas inclusive, y tenía bajo su control una gran parte del territorio de la península italiana, porque Italia era realmente una realidad geográfica, pero no una realidad política. El sueño desde la época de Dante, Alighieri, el famoso poeta, era precisamente una Italia unificada. Después lo fue de Nicolás Maquiavelo y después de muchos pensadores y políticos y literatos y gentes de Italia que se creara ese Estado, porque había existido siglos antes, en la época del Imperio Romano, un Estado unificado en la península. Entonces Italia estaba dividido en varios condados, regímenes monárquicos, y el Estado de la Iglesia. Eran 7, 8, 10 o 12. Era un país muy fragmentado. Esa es una de las características precisamente todavía de la sociedad italiana, porque arrastra eso. Entonces, en el siglo XIX, después de tantos siglos del pueblo de la península, que hablaban varias lenguas diferentes, muchos, de tener ese sueño de esa unidad, cuando comienza el proceso de la creación de las repúblicas y de los nacionalismos en Europa, que es un proceso que se acelera por la Revolución Francesa
que había estallado en el siglo XVIII, 1789 en adelante ese proceso. En Italia se despierta la idea de una nación, pero tienen ese problema, que son varios estados, entre ellos el Estado Pontificio. El Estado Pontificio en el 1846 comienza a ser presidido por el Papa Pío IX, Pío IX, con esa dualidad de funciones. Un jefe de Estado, como dicen los autores, el último Papa Rey, porque era un monarca, pero al mismo tiempo el líder espiritual, el jefe espiritual de una religión, que es la fe católica. En ese proceso, inicialmente, cuando llega Pío IX al control de ese Estado Pontificio, Pío IX apareció como un papa liberal. Algo parecido a la idea, no es que él era liberal, él seguía la doctrina y las esencias de la religión católica. Algo parecido a lo de ahora, ¿verdad?, con Papa Francisco, que mucha gente cree que son posiciones liberales. No, lo que pasa es que no ven en su contexto todo lo que el Papa dice. Es una reiteración de la doctrina de la Iglesia. Lo que pasa es que hay una serie de planteamientos que a algunas personas les son simpáticos simplemente porque lo ven simpático, pero es eso. Pero ¿qué ocurrió con Pío IX? Que 2 años después, los nacionalistas italianos se enfrentaron a Pío IX y lo hicieron huir de Roma. Tuvo que huir a Gaeta, una ciudad cercana a Roma. Hubo una rebelión para establecer la República Romana, encabezada por un triunvirato. Ese intento fracasó y él regresó a Roma. Y después siguió ese proceso. Él buscó ayuda de Austria para evitar ser derrocado y además atacado por otros poderes y por otras ciudades y estados de Italia y del resto de Europa. Pero al final se creó un Estado unificado italiano con el rey de Saboya, de la corona de Saboya, Vittorio Emanuel II, como el jefe de Estado de Italia. Él fue el que representó la unidad italiana. Hubo varias guerras de independencia. Entonces, en ese proceso, el monarca que era el Papa dejó de serlo, porque en el 1870 las tropas de ese Estado italiano nuevo, encabezado por un rey que unificó a todos los estados y las zonas, los condados que había en Italia, se enfrenta al Papa y al ejército del Papa, y el Papa queda derrotado. Entonces Pío IX, que por cierto yo tengo una condecoración, que es la Orden Piana, que es el nombre de Pío IX, se encierra en el Vaticano, porque el Papa dominaba no solo la ciudad de Roma, sino una zona que iba desde el Mediterráneo hasta el Adriático. ¿Quién decide lo que hoy es el territorio vaticano? Ahí vamos, entonces él se encierra y se declara prisionero en el Vaticano. Sin embargo, se había formado un parlamento, la monarquía, que es el sistema que se establece, monarquía constitucional del Estado italiano, tiene un gobierno. Y el gobierno lo preside una persona muy hábil, reconocida como muy hábil en la historia política de Europa, que es Camilo Benso de Cavour. Y ese parlamento, presidido por ese primer ministro, pues usted sabe que en los regímenes parlamentarios era una monarquía constitucional, pero el parlamento jugaba un papel importante, propone una ley que se llama la Ley de Garantías al Papa, con el criterio de que exista una iglesia libre en un Estado libre, pero laico, respetándose mutuamente, pero el Papa nunca lo aceptó. Él murió en 1878, murió también el rey, el primer jefe de Estado del Estado moderno italiano. Vino León XIII, que gobernó la iglesia 25 años, pero tampoco León XIII, ¿verdad?, aceptó la ley de garantías. Pero se fueron dando aperturas y León XIII comenzó con las encíclicas que con las enseñanzas de la iglesia y la doctrina social de la iglesia se dirigían hacia el problema social. Fue el primer planteamiento del problema social, el problema de los obreros y los problemas sociales
que había en Europa por las consecuencias del desarrollo capitalista, un capitalismo muy primitivo en esa época. Después vino Pío X, que dejó más o menos las cosas iguales. Después vino Benedicto XIV, pero con quien comenzaron a cambiar las cosas ya fue con Pío XI, que es el que realmente entonces ya finalmente en el 1929, con Mussolini, que también quería que eso se resolviera, el problema, eso se llamaba el problema de la cuestión de la iglesia, la cuestión italiana, y firman los pactos lateranenses, que son varios acuerdos que se firmaron con la iglesia y finalmente se le dio una solución, entre comillas, al diferendo, porque hay gente que todavía dice que el problema subsiste. Entonces, en la Ciudad del Vaticano, que es una minúscula porción de tierra de Italia y ni se diga de la ciudad de Roma, en ese lugar, de acuerdo con uno de los pactos que se firmaron con el Estado italiano, el sumo pontífice es el jefe supremo del Estado ahí, pero ahí también opera la jefatura de la Iglesia Universal. Entonces ese es el doble rol del Papa. Juan Bosch, en un libro muy interesante que escribió sobre el Estado, dice que es un Estado anómalo. ¿Qué es lo que es un Estado? Territorio, población, soberanía, lo tiene. Entonces, la Iglesia Católica Universal, a partir de ese territorio y de esa independencia que le da el hecho de tener soberanía en ese territorio, opera a nivel mundial. Pero además, existe una figura que se llama la Santa Sede, que es importante que se tome en cuenta, que no es el Estado de la Ciudad del Vaticano. Santa Sede es precisamente todo lo que es la Iglesia, cuya cabeza es el Papa, que tiene personería jurídica internacional reconocida por más de 180 estados de todo el mundo. Entonces, eso es lo que es complejo, que no se entiende fácilmente, porque para entenderlo hay que entender lo que es el Estado, lo que es la historia y la historia. ¿Por qué es anómalo? Porque no tiene población. Eso dice ya Juan Bosch, que era un Estado anómalo. Debe leerse usted que ese libro de Juan Bosch no tiene población, porque tiene ciudadanos. Ahí viven más de 1000 personas y son ciudadanos. Tiene territorio, tiene un sistema jurídico. Pero eso es una cosa diferente a lo que es la iglesia en sí. Simplemente es un lugar a partir del cual en ese estado el sumo pontífice, que es el Papa, puede desarrollar toda su labor. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene? 1 kilómetro o algo así. 1 kilómetro cuadrado. Sí. ¿Usted no ha estado allá? No he estado allá. Por allá estuvo el amigo deportista. De cena. Félix. Sí, Félix estaba allá. Una vez. Sí, Félix estuvo allá. Félix estaba en todas partes. Sí. Sí. Víctor, el librito lo tienes en la mano. ¿Qué tienes ahí que te llama la atención? Bueno, entonces esto es interesante porque este directorio es sobre la Iglesia Universal, como le decía, y cuando usted ve la estructura del libro, ¿cómo comienza? Primero, con el primer papa, que fue Pedro. Es decir, Pedro, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, fue la figura que Jesús designó que sobre él, sobre tú, Pedro, será construida la iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, el primer papa y todos los papas, eso es lo primero, y termina con el actual, con el Papa Francisco. Y después, entonces, va describiendo, o va, no describiendo, va presentando todos los demás organismos, ¿verdad?, que tienen que ver con la iglesia, las conferencias episcopales, y eso es hasta la mitad. Entonces, en la mitad comienza con lo que es la curia romana. Pero una cosa interesante, después de los papas van los cardenales, el colegio cardenalicio, esa es la jerarquía católica. El papa, el colegio cardenalicio. Entonces, lo que es la curia romana, a partir de la mitad, usted lo ve en el libro. ¿Qué es la curia romana? La Secretaría de Estado de la Santa Sede, ¿verdad?
que se divide, tiene un secretario de Estado de su santidad, que es el cardenal Pietro Parolin en este momento. Y se divide en dos secciones. ¿Ese es como el canciller? No, ese es, digamos, el jefe del gobierno. El Papa es el jefe del Estado. Sí, ese es como el primer ministro. El primer ministro, si se le podía llamar así. ¿Y quién lo nombra? El Papa. No es por elección. El Papa. Digo, no es el colegio cardenalicio que lo elige. No, el Papa. Porque realmente, como está organizado ya desde el punto de vista de Estado, no desde el punto de vista de Iglesia, pero desde el punto de vista de Estado, porque esta es la estructura ya de soporte, la Iglesia es una monarquía absoluta electiva. Bien. ¿Y si monarquía absoluta electiva. O sea, le elige el colegio de cardenales. Y ya de ahí para adelante gobernador. Él es el legislador. Bien. Y todo. Una pregunta. Ese primer ministro, para ponerle un nombre, ¿tiene gabinete? Ahí vamos entonces. Entonces, la Secretaría de Estado se divide en dos secciones. Una, la de los asuntos generales. Y la otra, la de las relaciones con los estados. La de los asuntos generales está dirigida por el que se llama sustituto. Pero ese diría, para hacer comparaciones, para que la gente entienda más o menos las cosas sin que sean iguales jamás, ¿verdad? Pero para que tengan una idea, ese sería el sustituto como el ministro de la presidencia y el administrativo al mismo tiempo. Más o menos, con lo que es aquí. Sí, la equivalencia. Ahora, ¿qué es las relaciones con los estados? Ese es el canciller. Ese es el ministro de Relaciones. Es en este momento Paul Richard Gallagher. ¿Es el jefe de los nuncios? No necesariamente. El jefe de los nuncios, en definitiva, viene siendo el Papa. Sí, hombre, todo es el Papa. Pero el secretario de Estado, en definitiva, es el que dirige en el día a día, a través del sustituto. ¿Tú tienes información de cuántos estados tienen relaciones con el Vaticano? Más de 180. Pero la cuestión es lo siguiente, que para entender bien esta estructura, doctor Racel, lo que tiene que ver con el sustituto, tiene que ver, por ejemplo, con las conferencias episcopales, cómo se canalizan las comunicaciones, pero en las relaciones con los estados, entre tantas funciones del sustituto, no digo que es la única, para deslindar los campos, y la de las relaciones con los estados, ya la relación directa de Estado a Estado. Es decir, es una organización muy sofisticada, muy detallada, muy bien estructurada, que al final lo que tiende a dar soporte a la misión que tiene el Papa, ¿verdad? Que es predicar el Evangelio, la Buena Nueva y todo lo que es la caridad, ¿verdad? Y las actividades que realizan todos los organismos de la Iglesia en el mundo entero, obispos, sacerdotes, diócesis y arquidiócesis. Ahora, tienen para eso el soporte de las congregaciones, de los pontificios consejos, etcétera. Después viene el cuerpo diplomático de la Santa Sede, que son los nuncios, los delegados pontificios, y también aparecen ahí los embajadores ante la Santa Sede. Ahí está todos están ahí. Víctor, pero fíjese, primero es el Papa y después los cardenales. Ya entendí. Esa es la jerarquía católica. Nosotros queremos decirte lo siguiente: a pesar de que hoy posiblemente haya pánico en el colegio cardenalicio, porque tan pronto quiten el celibato, yo creo que ya tú eres un perfecto candidato a ser por el conocimiento que tiene nuestro embajador de los conocimientos internos sobre la Iglesia Católica. Hay muchos sacerdotes y obispos que no tienen esa preparación. Víctor, nosotros quisiéramos que tú nos permitas ahora llenar algunas preguntas que nos mortifican mucho, como cuál es el nivel de relaciones que tiene hoy República Dominicana con Santa Sede. Ya no le gusta a mucha gente que lo digan, pero nosotros hemos tenido hasta una firma de un concordato en el 55. 54. Hoy día, ¿cuál es el nivel 16 de junio de 1954. Muy bien. ¿Cuál es el nivel de relaciones? ¿Son muy buenas o tú la consideras tibias? Muy buenas, las relaciones son muy buenas. Con la Santa Sede, ¿verdad? Que hicimos ahorita
la diferencia y con lo que es el Estado también de la Ciudad del Vaticano. Las relaciones son excelentes, digamos. Bien, mira, hay El algunas concordato cosas. es un acuerdo que se suscribe entre la Santa Sede y un Estado. Existen muchos concordatos, ahora ya ni siquiera se le llama concordato, sino acuerdos Sí, simplemente. pero yo te tengo que aprovechar y quisiera decirte que tú no me vas a perdonar como periodista que yo no te trate este tema, y el público menos. Quiero preguntarte, ¿cómo permitió nuestro embajador y nuestra Cancillería que un papa que tiene tan cerca, porque tú vives a metros del Papa Francisco I, hiciera ese No, Francisco I no, es Francisco. Bueno, Francisco, el tema es que hizo un pronunciamiento, una exhortación con el tema haitiano y le dijo a sus obispos una serie de cosas. Hay una falla, es que ese cura es más del padre, ¿cómo se llama el padre de Dajabón? Regino. Del padre Regino. Es un papa jesuita que está defendiendo las migraciones y el Centro Bonó, y está mejor asesorado por el Centro Bonó que por el gobierno dominicano. Busque ahí en internet ahora mismo el discurso del Papa a los obispos, vamos a verlo. No, hombre, pero di, No, no, hombre, porque no es vamos a que estar los leyendo juicios- documentos. Búsquelo por favor, Junior. Los juicios no se pueden emitir en función de interpretaciones de titulares de periódicos. Vamos a ver. Busque discurso de su santidad Francisco a los obispos dominicanos. Está ahí en el sitio de la Santa Sede para que veamos ese párrafo específico. Pero La podemos cosa- ir avanzando en lo que el doctor se Bueno, emburuja con eso. fíjese, ¿qué dijo el Papa? El Papa lo que reiteró fue lo que es la doctrina de la Iglesia con el tema de las migraciones, en primer lugar. En segundo lugar, le dijo a los obispos que acogieran a los migrantes, ¿verdad? Esa es la función de la Iglesia. Y en tercer lugar, le dijo que colaboren con el gobierno dominicano con el proceso que está realizando de regulación de los migrantes. ¿Es o no eso un reconocimiento a lo que ha estado haciendo el gobierno con el proceso de regulación de la migración, doctor Racine? Podría. Bueno, pero otra cosa es realmente un titular o una interpretación de lo que ha dicho el Papa. La otra cosa es lo siguiente, doctor. El Papa recibió el 28 de mayo a los obispos dominicanos en lo que se llama la visita ad limina. Es una visita que se hace cada cierto tiempo, 7 años, 8 años, depende, a Roma, a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo, y van y también visitan al Papa. Ese fue un discurso que el Papa pronunció ante los obispos dominicanos, ante la conferencia del episcopado dominicano. Ahora bien, yo no sé, ni lo pregunté, ni me lo han dicho, ni lo voy a preguntar, ni ellos los han dicho, que ellos le dijeron al Papa cuando habló de ese tema. Pero ellos han sido muy claros en esto. Escúchame un momentico. Santo Domingo, la Comisión de Pastoral de Migrantes de la Conferencia del Sí, Episcopado pero ese Dominicano. no es el Papa. Yo lo sé. La conferencia de la Iglesia Dominicana es esta. Esta es la Iglesia No, Dominicana. una comisión. La Comisión Nacional de Pastoral de Migrantes de la Conferencia del Episcopado. Eso es la parte de migrantes de la conferencia. Hizo un llamado a la concordia para que retomen el diálogo con Haití en un clima de transparencia y de respeto mutuo. Se parecieron al primer ministro de Haití en ese llamado. Ejerciendo la voluntad política del Estado que permita avanzar en el proceso iniciado por el Plan Nacional de Regularización para Extranjeros y para dirimir cualquier dificultad que pudiera obstruir las relaciones de convivencia. Por lo que tú estás diciendo, me da la sensación de que tú piensas que eso no es ni el Papa ni la Iglesia, que eso es un grupito de una comisión de la conferencia. ¿Es así? Bueno, hasta donde yo sé, la conferencia del episcopado, doctor, en sí, no ha fijado posición. Usted conoce las posiciones de su eminencia reverendísima, el cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, primado de América, que son muy definidas y muy claras Sí, en defensa. pero tú cometiste el error de sacarme
el organigrama de la iglesia: papa, colegio cardenalicio, obispos, sacerdotes. Esta es la iglesia dominicana. La conferencia no es Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez. Esta es la conferencia del episcopado. Y dentro de eso, cada obispo es autónomo. Entonces, Mao Montecristi es que habla ahí, que tiene tanto poder local como el Papa universalmente. Bueno, Porque usted sabe que el obispo es autónomo. Si es que yo no me he olvidado de mis lecciones escolares. si usted lo está diciendo, Sí. es porque es palabra Verdad, de Dios. del doctor Julio Bassini, que es un subpontífice. ¿Verdad? Casi. No, ya no puedo competir contigo porque tú te me has ido adelante. ¿Encontraste el asunto? Bueno, estamos aquí en la página, precisamente, de la Santa Sede y vamos a buscar ahora el discurso, ¿verdad? Discurso, aquí está. Vamos a ver en los discursos. Esta es la página oficial. Que quería decir que mencionaste a nuestro cardenal, que es definitivamente la figura más alta de la Iglesia Católica, pero en lo institucional, el monseñor de Higüey, el que es actual obispo de Higüey, es el jefe de la Iglesia Católica aquí, porque es el presidente de la conferencia del episcopado, ¿verdad? Miren lo que dice aquí está. Discurso del Santo Padre Francisco a los obispos de la Conferencia Episcopal de República Dominicana en visita Climina Apostolorum, jueves 28 de mayo del 2015. Vamos a ver la parte de Haití. Que no fue lo primero ni lo último, ¿eh? Fue un párrafo que hay que verlo en el contexto de todo lo que dijo, ¿verdad? Él comenzó, ¿verdad?, diciéndole: reciban mi más cordial bienvenida con motivo de la visita a Climina Apostolorum. Confío que estos días de reflexión, etcétera. Habló del tema de la formación sacerdotal, de los seminarios, de la importancia, mira, este punto. El matrimonio y la familia atraviesan una seria crisis cultural, le dijo el Papa a los obispos. ¿A qué alude cuando habla de crisis cultural? Cuando el Papa regresaba a Roma en enero de su viaje pastoral apostólico. A Sudamérica. No, a Filipinas, en el avión, en la rueda de prensa, él les dijo a los periodistas que había ahora un proceso de colonización, que era el que estaba tratando de introducir en todos estos países los criterios de la ideología del gender, del género y ese tipo de cosas. Cuando él habla de que hay una crisis cultural, ya llegó aquí, matrimonio de familia, a eso se ya refiere. llegó aquí, ya el diputado de Cotuí nos trajo la ley, el proyecto de género. Entonces, pero eso no quiere decir que hayan perdido importancia, sino que se siente más su necesidad de la familia. La familia es el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia, a perdonar y a experimentar el perdón, y donde los padres transmiten a sus hijos los valores y singularmente la fe. El matrimonio, visto como una mera forma de gratificación afectiva, entre comillas, deja de ser, comillas, aporte indispensable de la sociedad. Y sigue hablando de ese tema. Les invito a dedicar tiempo y atender a los sacerdotes, a cuidar a cada uno de ellos, a defenderlos de los lobos que también atacan a los pastores. El clero dominicano se distingue por su fidelidad y coherencia de vida cristiana, que su compromiso en favor de los más débiles y necesitados les ayuda a superar la mundana tendencia hacia la mediocridad. Y oigan esto, que en los seminarios no se descuide la formación humana, intelectual y espiritual, que asegure un encuentro verdadero con el Señor, sin dejar de cultivar la entrega pastoral y una madurez afectiva que haga a los seminaristas idóneos para abrazar el celibato sacerdotal y capaces de vivir y trabajar en comunión. No se pueden llenar los seminarios con cualquier tipo de motivaciones, y menos si estas se relacionan con inseguridades afectivas, búsquedas de forma de poder, glorias humanas o bienestar económico. Al seminario no se puede ir a buscar a eso, resolver problemas, ni con una frustración, que ese es uno de los problemas que hay en el mundo con el clero. Oye, y todavía no ha entrado en el tema de Haití, ahora es que entra, Son una cantidad de palabras que habría que contarlas. Y el tema de Haití es aparte apenas una fracción. Ahí entra.
en el tema de Haití, después de la mitad. La atención pastoral y caritativa de los inmigrantes, sobre todo a los provenientes de la vecina Haití, que buscan mejores condiciones de vida en territorio dominicano, no admita la indiferencia de los pastores de la iglesia. ¿Qué usted quiere? ¿Cómo le toca a los curas? Lo que hizo la diócesis, lo que hizo el que está pidiendo diálogo. No, eso es otra cosa. Óyeme, lo que está planteando relaciones con los estados. Tú y yo sabemos la cosa. Estamos hablando de las personas. Hoy estamos hablando de las personas. Es necesario seguir colaborando con las autoridades civiles, lo que está haciendo el gobierno, para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos. Es inexcusable no promover iniciativas de fraternidad y paz entre ambas naciones que conforman esta bella isla del Caribe. Es importante saber integrar a los inmigrantes en la sociedad y acogerlos con la comunidad eclesial. Óyeme, Les agradezco que estén cerca de ellos y que todos los que sufren como gesto de la amorosa solicitud por el hermano que se siente solo y desamparado, con quien Cristo se identificó. Esa es la posición Víctor, te está pareciendo, de la iglesia, ¿no? Esa es la posición de la iglesia muy bien, en todas partes. muy bien, te está pareciendo a Rubén Silié. No. Que eres más defensor del Estado que tú representas que de nosotros. Usted se equivocó, doctor. Bueno, pero corríjame. Si en alguien que ha mantenido, estamos hablando de lo Porque que está dijo el tratando Papa, de justificar, es una cosa que ha pero sido no es malo. malinterpretado. Si hay alguien que siempre ha mantenido una actitud coherente con el problema de Haití y el Estado Dominicano, soy yo. Pero yo lo sé. Yo le estoy no leyendo diciendo lo que dijo el Papa, que han tratado precisamente de manipularlo sobre todos los que son enemigos de la existencia de la nación dominicana. Y ahora le voy a hablar como dominicano y como embajador. Yo tengo una posición muy clara, ahí están mis artículos y mis manifestaciones. Yo le estoy leyendo lo que dijo el Papa para que lo viéramos en su contexto, para que no analicemos Perfecto. el programa. ¿Por qué? Porque el Papa es, primero, el sumo pontífice de la Iglesia Católica y además un jefe de Estado, ante el cual yo soy representante. Ahora, esa es la posición de la Iglesia. ¿Cuál es la posición mía como embajador y como Estado? Lo que está haciendo el gobierno dominicano, defendiendo el interés nacional. Muy bien, claramente. pero la diferencia es la siguiente, Víctor. Tú no Esa es mi posición y la he mantenido en Roma y la he defendido. Reconoces que lo que pasa es que la diplomacia es un trabajo que se realiza sin aspaviento y sin Muy bien, indiscreción. pero nadie, óyeme, nosotros trabajo. Tenemos un gran representante. Lo que tú has logrado aquí no se da yo porque tú no lo puedes decir. Tú conseguiste una cita para el canciller dominicano con su homólogo allá. No, con su homólogo no. Bueno, con el jefe, el jefe del gobierno. El homólogo más rápido, es el encargado de relaciones con los estados. Más rápido que lo que consigue Kerry, ¿cómo es? John Kerry. Pero quiero decirte lo siguiente. Hazme una concesión. Reconoce que eso que tú leíste del Papa, que es así, solamente hizo esa advertencia, se corresponde con lo que dijeron el comunicado del obispado de Mao. Ellos han seguido esa misma línea. Usted es el sumo pontífice de la mañana en los medios de No, comunicación. pero no me venga con esa historia. Y a usted es que yo le reconozco que haga ese comentario. Pero yo como embajador y como dominicano respeto la posición del Papa. Ahora bien, lo que han dicho esos sacerdotes, yo entiendo que no es la posición de la Conferencia del Episcopado. Ya entiendo. Yo entiendo que Pelegrín Castillo, por ejemplo, el amigo Pelegrín, En le su dirigió carta de una ayer. carta al Papa, a quien él debe dirigirse, hacerle una carta, debió habérsela dirigido a la Conferencia del Episcopado Dominicano. Esa misma carta, ¿verdad? Yo no sé si esa misma, es a ellos. Y el Papa recibe todos los días Usted fue que canalizó esa carta, ¿eh? Él se la envió a usted para que usted la canalice. Yo me enteré por el periódico. Pelegrín hace 2 semanas en una conversación informal. Usted es muy amigo de los Castillos, ¿verdad? Sí, somos muy amigos. En una conversación informal por internet, me dijo que le había enviado una carta al Papa, pero nunca me la dio a conocer. Yo le dije, bueno, pero tú tienes un embajador aquí. No, yo la mandé por la anunciatura, porque, bueno.
Es Está que bien. ellos rompieron Tienen- relaciones con el gobierno. Tienen un embajador, ¿verdad? Ellos rompieron relaciones. Para eso. Y yo he tratado de defender dignamente la posición Ahora, una cosa del que pueblo ven- y del Estado una Dominicano. Yo cosa- creo, oiga, vamos a hablar del problema de Haití. No, antes de eso. No, pero antes de espérese, eso, oye. para que se conozca mi posición, doctor, para que usted sabe que la gente cambia la televisión. Yo creo, yo en eso soy muy claro y lo escribí, salió en el Listín Diario, lo dije hace 1 año y medio cuando comenzó la campaña contra el país, porque al cuerpo diplomático se le ha atacado de todos los bandos, ¿eh? Y hemos hecho nuestro trabajo. Yo escribí y dije y lo reitero, que el propósito que existe es tirar al mar al pueblo dominicano, convertirlos en refugiados. Empujarnos. En eso, ese es el proceso, a eso es que nos llevan. Ese es mi punto de vista. O sea, yo soy muy claro en eso. Lo que pasa es que yo como embajador y como diplomático tengo que saber expresar las posiciones en mi trabajo. Aquí estoy hablando Libre. ya Como como ciudadano, dominicano. como Usted sabe que persona. yo soy muy claro. A mí es de los que me Pero una acusan de cosa ser un que- nacionalista radical. Sí, pero en una de las cosas que tenemos que Ese darte es el razón, plan, en una cosa que tú Tirar tienes, al pueblo dominicano al mar. en una cosa que tienes, Lo que pasa es que ahora es que el pueblo dominicano comienza a darse cuenta de lo que está pasando. una de las cosas que tenemos que reconocer es que cuando tú estudias la comisión de la provincia Mao Monte, de la diócesis Mao Montecristi, te encuentras que Regino Martínez es parte de ella. Y donde está Regino Martínez, tú tienes que saber qué anda. Ahora, yo te quiero decir una cosa. No, pero eso le toca a usted como sumo Muy bien. pontífice Sí, de la sí, comunicación sí. matutina, Me, no a me mí. estás relajando hace rato. Víctor, mira, en el caso, el otro día dijo el primer ministro haitiano que las víctimas no le piden perdón a sus victimarios. Ellos dijeron eso. Tú acabas de decir que nos quieren echar al mar. Aquí vino un general. yo lo escribí en el listín. Aquí vino un general judío a este programa y dijo que el único problema que él tiene en el conflicto árabe-israelí es que él no sabe nadar y que él no pueden obligarlo a tirarse al Mediterráneo y que lo están empujando. Entonces, hablando de víctimas y de victimarios, ¿quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios? Porque Haití ha logrado una posición privilegiada frente al mundo. Nosotros somos los victimarios. Eso es una grosería del barde, del señor que dijo eso. Bien. Él sabe, Nosotros- ese señor que dijo eso sabe que eso no es verdad. Yo creo que el problema... Realmente nosotros, Todo- durante toda la historia del pueblo dominicano, hemos ido perdiendo territorio. Ya los inmigrantes haitianos, y eso es lo que está tratando de regularizar el gobierno, están en todas partes. Yo creo que Víctor Grimaldi Irregularmente habló está tratando de como regularizar. diplomático y habló como ciudadano. Nosotros queremos hablar con Víctor de política, pero eso va a ser después que Ginette nos diga un mensaje. Adelante. Bien, la conversación con Víctor Grimaldi, a quien agradecemos muchísimo que se ha expuesto aquí a su programa, porque este programa es de Víctor, oye. Mucha gente pregunta que por qué está sentado ahí, porque este programa es de Víctor. Pero yo quiero decir que no significa que las expectativas de nuestros televidentes... Mira, por ejemplo, ahora íbamos a hablar de política, Y yo pensé, pero el doctor Junior antes de Espinosa quiere hay que ser en terminar Vaticano. algo. ¿Tú quieres irte para el Vaticano? Sí, todavía? antes de hablar ¿Qué tú con el querías? político. Saber, la República Dominicana tuvo la desdicha de tener un representante de Vaticano acá que salió por la puerta de atrás. Estamos hablando del nuncio Joseph Woselowski. Había muchas expectativas con respecto al caso. Ya finalmente lo están juzgando en Vaticano. Pero ¿quién lo juzga? Si ya fue despojado de su condición de sacerdote inclusive. ¿Cuál es el mecanismo jurídico en que se desarrolla este proceso? Como yo expliqué hace un rato, hay dos dimensiones en lo que es la organización de la Iglesia en Roma. Una es lo que es la Iglesia en sí universal, con todos sus organismos, a la que pertenecen, entre otros, los sacerdotes, además de los laicos, los obispos, los cardenales. Yo expliqué más o menos la estructura en función de este anuario, del anuario pontificio. Y otro es el Estado, que sirve de base para que desde ahí se realicen las actividades universales de la Iglesia. Entonces, él fue juzgado primero en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Aquí hubo una investigación que hizo la Iglesia y la envió a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
La Congregación para la Doctrina de la Fe lo juzgó y lo expulsó del sacerdocio. No es sacerdote. Creo que la apeló, pero ya no es sacerdote. Ciudadano común. El Papa ya lo había despojado de su condición de ser diplomático del Papa, representante del Papa. Entonces no mucho tienen antes. por qué ser Mucho juzgados antes. en ese estado. No, pero ahora, entonces sí, porque él era también el representante de ese Estado en la República Dominicana. Y por la Convención de Viena de Derecho Diplomático, Entonces ahí está trabajando el otro, a la otra parte entonces del ahora Vaticano. está siendo juzgado en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Yo me río, y se lo comenté a varias personas, de algunas personas aquí, incluyendo abogados y hasta funcionarios del tren judicial, que hablaban de que lo extraditaran. Eso es una tontería, eso no se podía extraditar hasta aquí, porque eso violaría una convención internacional que está por encima de todo. Si nosotros hacíamos eso, se iba a reír el mundo entero de nosotros. Íbamos a hacer el ridículo. Por eso no se le ocurrió a ninguna autoridad competente del Gestionar. sistema judicial y mucho menos del gobierno plantear y que extraditar al exnuncio aquí. Ahora, la persona competente para hablar detalladamente sobre este tema, ustedes deben invitarlo aquí, es el Procurador General de la República, Francisco. Domínguez Brito. Esa es la Y él persona. conoce la parte también religiosa, la división del Estado. Él conoce todo. Bien. Invítenlo. Una pregunta. Un cardenal o un sacerdote que sea investido por un obispo correspondiente, pero Un vamos a lo- cardenal no, pero es un cardenal No, no, investido no, por no, un yo sé. obispo. Pero un cardenal. El cardenal lo Edith designa Efren, el yo Papa. lo sé. Un cardenal es ciudadano del Estado Vaticano. Bueno, yo no he investigado eso, pero usted debería invitar a su eminencia aquí para que le hable de eso. Porque tiene dos pasaportes. Yo no sé. Pregúntele, invite al cardenal. Sería interesante. Y esos Porque son temas ya que hay no un los pasaporte vaticano, conozco. Hay pasaporte vaticano. que se lo dan a sus funcionarios. Pero yo no sé de lo del cardenal. Usted habla con usted, es amigo del cardenal. Muy amigo, yo lo quiero mucho. Invítalo. Doble nacionalidad. Invítelo. Puede tener doble, Doble nacionalidad. Bien, vamos a hablar de política. Víctor, yo quería, antes de entrar en detalle, que tú me aclares. ¿Tú te acuerdas que el profesor Juan Bosch fue el fundador del PRD en el 39? Uno de los fundadores. Uno de ellos. La división ha estado siempre presente en esa organización política. El profesor Juan Bosch vino y en el 62, finales del 61, se instaló, mandó una, ¿cómo se llama eso? Cuando llegan primero, una avanzada con Miolán, Castillo y Silfa. Se instalaron en República Dominicana, negociaron el regreso con Balaguer y con Ramfi, hicieron un local en el Conde 15. La pregunta es la siguiente. Juan Bosch, cuando en el 73 decide votar al PRD, porque si tú ves el mecanismo, no fue que Juan Bosch se fue del PRD, es que votó al PRD y como era natural, votó con todo y Logo y Hacho y Peña y todo el mundo. Y formó una nueva organización en el mismo local del PRD de donde los echó. La pregunta es, en ese primer grupo, ¿eran PRDistas todos los que Juan Bosch en ese momento se quedó con ellos? Claro que sí. Eran PRDistas. Eran PRDistas. Claro, eran PRDistas, pero era gente que era de los orígenes del PRD y otros que habían entrado más recientemente. Por ejemplo, el doctor Euclides Gutiérrez Félix no era de los originales del PRD del 61. El doctor Euclides Gutiérrez Félix pertenecía al 14 de junio. Bien. Y con un grupo de profesionales en un acto que hizo, estando Juan Bosch en el exterior, que hizo ese grupo de profesionales, decidió entrar a ese proyecto político que Juan Bosch trató de desarrollar dentro Mira. del PRD. Yo le decía a Juan Bosch, usted habla de que lo expulsaron. Digo, de que él expulsó Él al votó al PRD. Yo le decía lo contrario. Y me atreví a decírselo. Yo le decía a don Juan, a usted lo expulsaron del PRD porque era que usted no cabía ahí. Y él me decía, Víctor, no, yo renuncié. No, él lo votó. Porque yo lo echó. tenía tanta Confianza. confianza para hablar con él así. Víctor, en el caso de la apertura democrática con la muerte de Trujillo, aquí surgieron tres grandes fuerzas, que fue el residuo de Trujillo,
el tema de los antitrujillistas que se dividían en dos, la izquierda y la Unión Cívica. La Unión Cívica estaba liderada por el amigo Viriato Fiallo y por su hermano José Antinoe Fiallo. Antinoe tuvo unos hijos que fue Albertico y José Antinoe. Muy amigos míos los dos. Y que yo quiero muchísimo porque hemos mantenido relación. Yo iba siempre a la casa en la Padre Vivir, en esquina. Seguro, sí, frente al lado de Vulcano. Exacto. En Los Altos, ahí vivió Antinoa toda su vida. Y Viriato en la 19 de marzo, esquina Padre Villini. La pregunta es la siguiente. Montalvo y Antinoe Fiallo pertenecen al primer PLD. Claro que sí. Gustavo, el compañero Gustavo Montalvo, es de los fundadores del partido. Y Gustavo fue secretario general del Comité Intermedio Pedro Albizus Campos, que fue el organismo del partido en el cual yo me organicé, en uno de los círculos de ¿Este estaba ahí en la 30 de Todavía está ahí en la 27 de febrero, casi esquina Rosa Duarte, pero antes estaba en la misma esquina. Eso es donde estaba el colegio Don Bosco, ¿verdad? Cerca del colegio Don Bosco. Una cuadra. Cerca de ahí, sí. Exacto. Y ese comité de base era como, tenía mucha gente conocida. Ese era un comité intermedio, es decir, usted sabe que el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, estaba organizado, no sé si sigue organizado así, por zonas. Sí, zonas. Pero Juan Bosch entonces, para el PLD, decidió hacer una organización llamada Comité Intermedio. Entonces el Comité Intermedio tenía los comités de base, los círculos de estudio y después los comités patrióticos y populares, que ya eran organismos simplemente de simpatizantes. Y toda esa estructura operaba de una manera muy eficiente porque había métodos de trabajo que se fueron creando. La venta de los periódicos, sí, las pero finanzas, todas las organizaciones hoy están organizadas. Todas las organizaciones están en torno a la organización de la Junta Central Electoral, más o menos la misma estructura. Con el tiempo eso varió. Sí. Óyeme, Víctor, el nacimiento de Leonel Fernández y de Danilo Medina, que surgen como la nueva sangre de ese partido. Ellos siempre estuvieron juntos y había uno que era un activista y el otro era un pensador. Ahora voy a conectarlo con lo que usted mencionaba de Gustavo Montalvo. Cuando Gustavo Montalvo era el secretario general del Comité Intermedio Pedro Albizus Campos, Carlito Pared era la mascota del Pedro Albizus Campos. Reinaldo era miembro de un comité de base, después fue secretario general de un comité de base y después fue subiendo. Danilo era dirigente del comité que estaba en San Carlos, le voy a decir el nombre ahorita, y Leonel pertenecía al Juan Núñez Mieses, que después, porque creció mucho en la zona de Villa Juana, después se creó otro organismo, eran tantos los que habían Juan Núñez Mieses, que fue el Mauricio Báez. Entonces Leonel pasó al Mauricio Báez, pero Leonel no era ningún dirigente destacado. Máximo Cabral, el de San Carlos, al que pertenecía Danilo, desde el principio. En esa época, Gustavo Montalvo era una persona conocida en el partido. Danilo y Leonel no. Pero Danilo siempre hizo un trabajo en la base del partido y de la organización, porque Danilo fue activista y después jefe del cuerpo de activistas. Y eso aparte de que estudiaba y trabajaba. Y eso le permitió conocer el país y conocer a todos los dirigentes del partido. Y tú puedes decir déjeme que Danilo... No, porque entonces va a dejar a Leonel en el aire. Ahora le voy... No, espérese. Es que Danilo fue el primer activista que llegó a la presidencia de la República en este país. Sí, pero un activista en un partido disciplinado, organizado, que es el PLD, que lo sigue siendo. Estamos hablando del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, no vamos a dejar a Leonel en el aire, porque también tiene sus méritos. Leonel hizo un trabajo en la base, pero no como Danilo. Porque Leonel siempre trabajó en la base, fue subiendo, pero sobre todo en el área intelectual, en el área de las ideas. Y por eso después llegó un momento que los dos se complementaron. En un momento en que en el partido se creó una base de liderazgo, un vacío de liderazgo, ¿verdad? Ya cuando don Juan decae, ellos, Temístocles Montá, Luis Inchausti, ¿verdad? Y ese grupo, César Pina, que trabajó con los organismos especiales, más la alianza con Jorge Botello, Euclide, entonces toman el control de la organización. Y se presenta aquella crisis
en la que se van del partido y Juan Bosch los expulsa públicamente. Juan Bosch dice, es un error haber aceptado a los izquierdistas y a los sindicalistas en este partido. Ahí ya comienza esta nueva etapa del partido que empezó hace 23, 24 años, con estas camadas de dirigentes que vemos ahora encabezadas por Danilo y por Leonel. Como dice Euclides, el PLD no es ni Leonel ni Danilo. Pero esa era la ese es el garrapata, partido lo que de él le Juan decía garrapata, ¿eh? No, a esos no, eso fue en el PRD. ¿Y Pero, a quién? pero a estos que salieron en el 92 sí. Y Juan Bosch dijo que fue un error aceptarlo. Algunos de ellos, no todos, porque la mayoría eran gente buena. Esos que se fueron, se dejaron confundir. Pero hubo 2 o 3 que todavía andan de necios, todavía por ahí. Y uno hoy en uno de los periódicos de la mañana, hablando muchísimas sandeces y calumnias contra el partido y sus dirigentes. Ese señor, que aparece dando declaraciones en este periódico hoy, ese señor fue al partido a tratar de asaltarlo y a quedarse con él, porque él creía que cuando Juan Bosch envejeciera y desapareciera, él iba a heredar a Juan Bosch. Ese señor nunca fue PLDista. Y hoy lo vemos lo que está haciendo contra el presidente de la República y contra el partido. Porque ahora, doctor, además, ese señor y otros más están en un plan de producir, oiga, una guerra civil entre Leonel y Danilo. Y están tratando, él y otros, y un señor venenoso que se dice historiador, que escribió un artículo la semana pasada en el periódico, tratando de enfrentar 2 posiciones con ciertas inversiones. Es que esa es una táctica, Víctor, electoral. Y fíjese por qué hay que siempre saber quién es el amigo y quién es el aliado. El señor ese que encabezaba, que no es al mismo que me refiero, es otra cosa. Ahorita hablaba de un político, ahora voy a hablar de uno de la sociedad civil, que encabezaba del esfuerzo por la educación. Como digo, no son los mismos, son 2 cosas distintas. En estos días fue al Palacio Nacional a llevarle una intimación al presidente sobre las plantas eléctricas estas que se van a construir. Pero es un expediente que le tienen a Danilo. Entonces, tenemos que saber distinguir siempre los PLDistas, quiénes son realmente los aliados y los verdaderos aliados. Los aliados y quiénes son los enemigos. Una pregunta, Víctor. Hay una serie de figuras con las que se coqueteó, que ahora sabemos qué es lo que están buscando hacer. Sí, pero en definitiva, ¿qué es lo que quieren? Provocar la guerra civil entre Leonel y Danilo. Sí. Que los PLDistas se maten entre ellos y después meterlos a los 2 presos, o si no, que quizá, entre ellos se liquiden y después al otro meterlo quizás Roma no llega a esto. Y te voy a decir 2 cosas. Tienes razón. Dividir al PL, enfrentar a Danilo y a mí. Sobre todo que ahora, no se le ha dado antes de las elecciones. Porque Leonel Fernández ha entendido el proceso. Sí, pero ya han entrado en temas espinosos. Sí, como número 2, desacreditar a Danilo con las plantas. Tercero, capitalizar el problema haitiano, porque ellos piensan eso, y bajar paulatinamente la popularidad de Danilo. Son 4 metas que se tienen. Ahora yo pregunto, Víctor, por 2 cosas que yo no entendí. ¿Por qué a raíz de la crisis del 90, donde tú tuviste la honestidad de decir lo que tú pensabas, te cayeron arriba inclusive Leonel? Pero nunca, nunca Juan Bosch en los 10 años que siguieron te tocó. Al contrario, hablábamos y nos veíamos hasta en su casa. Juan Bosch. Y segundo, ¿qué papel tuvo el doctor Max Puig en el PLD, que fue ministro todo el tiempo de Leonel, pero ahora se ha convertido en un crítico acerbo de este gobierno? ¿Él fue PLDista? Antes de, esa es la segunda parte, pero la primera de Juan Bosch, lo que pasó en el 90. Mire, doctor, cuando se estaba armando la candidatura de Leonel, que se hizo la presentación en sociedad de Leonel, que Leonel, 5 años antes, en el 90, y lo que voy a hablar es el del 95, pero 5 años en el 90, era un muchacho demandado, de Mapuy y de Vicente Bengoa, que después Vicente rectificó. Leonel era el encargado de prensa y miembro del Comité Central, pero era un muchacho demandado de ellos. Entre Vicente Bengoa y 2 o 3 más manipulaban el comité político y fueron los que llevaron a cometer una serie de errores muy graves. En el 90, ese comité político del 90, no todos sus miembros, no todos, se dejaron manipular por ese señor que usted mencionó. Tenían a través de los sindicalistas... ¿Y él tenía poder ahí? Tenía un poder grande, pero lo saben ellos. Pregúntale a Felucho, pregúntale a Euclides.
¿Y por qué lo reivindica Leonel? No, reivindica a Leonel. O Leonel lo nombró ministro todo el Bueno, tiempo. porque después, para llegar al poder, ¿verdad? Se buscó a todo el mundo y se le dio la oportunidad de rectificar. Pero perro huevero hasta, ¿cómo que dice? Hasta que le quemen el hocico. Ese es el problema de ese señor. No quiero hablar mucho de él ni me interesa. Yo sí le voy a decir con relación a lo de Juan Bosch en el 90, que cuando se estaba armando la candidatura de Leonel en el 95, que se hizo aquella presentación en sociedad de Leonel Fernández porque nadie lo conocía, cuando Joaquín Balaguer, allí estaba Jacobo Magluta, Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco, Micho Castillo, todo el mundo, en el Hotel Jaragua, cuando Joaquín Balaguer le recitó una poesía a doña Carmen. ¿Usted recuerda? Sí, hombre. Antes de ese acto fue Miguel Coco a mi casa en La Esperilla. Yo vivía en La Esperilla número 10, antes de que existiera la Fundación Global. Vivía yo ahí, desde el año 91. Miguel Coco me llamó que quería hablar conmigo. Miguel había tenido un problema en la pierna y caminaba medio cojo en esa época ya. Se sentó en una mecedora en el balconcito de la casa. Mira, Víctor, yo quería hablar contigo. Dijo nosotros estamos promoviendo la candidatura de Leonel y eso, no lo critique. Porque Leonel y yo habíamos tenido cierta diferencia por lo del 90 y como Leonel se había dejado manejar por ese grupo. Y vamos a decirle, mira, Miguel, yo no tengo que mirar para atrás. Si ustedes lo van a promover, bueno, que sea. Entonces me dice, yo quiero contarte una cosa que pasó en el 90. Me dice Miguel. Dice, ¿qué, Miguel? En los días después de las elecciones, después que tú hiciste tu carta a Juan Bosch, diciéndole cuál había sido el resultado que daba el centro de cómputo, se aparecieron Maspuit y Vicente Bengoa a la casa de Juan Bosch. Y yo estaba ahí con una declaración del partido, a nombre del partido, para que te declararan traidor al partido. ¿Y tú sabes lo que hizo Juan Bosch? La leyó, hizo así, la rompió y la tiró en el zafacón y le dijo, Víctor Grimaldi es mi amigo. Ahora pregúntele al presidente Danilo Medina hoy, compañero Danilo Medina, su versión del 90 y del 94 y de todo lo que pasó, que se la va a decir también. Yo no voy a hablar a nombre de él. Pero No, si hay una, pero si hay una conversación. Bosch nunca usó una palabra en contra tuya porque primero era tu amigo y después a lo mejor tú tenías razón. No, a lo mejor tú tuviste razón, aunque no le gustara. La otra, el tema de Max, ya lo entendí también. Víctor, usted ahora ve hoy las cosas horrorosas que está diciendo contra el presidente Danilo Medina y contra el partido. Ese señor nunca fue PLDista. Él ingresó al PLD porque él creía que se iba a morir Juan Bosch y él sé que iba a quedarse con el PLD. Bien, otro tema, el tema de las elecciones. ¿Tú has notado que el sector de Danilo Medina, cuando Leonel optó por una reelección, Miguel Coco, por cierto, le dijo a su amigo Danilo, porque ese era el sector que hicieron a Danilo, entiende que es tiempo de Leonel? ¿Tú entiendes que Leonel ahora entiende que es tiempo de Danilo? Ha tenido que aceptar la realidad. No es que lo entiende, es diferente. Y yo espero que él, porque también emocionalmente y personalmente yo es sé fuerte. Que es muy fuerte. Yo pensaba yo mismo que Leonel podía ser candidato por la Constitución, naturalmente, Sí. ¿verdad? Pero ya, es que en política, como dice Euclides, no solo se hace lo que conviene, eso dice Euclides. Yo creo que se hace lo que conviene, como dice Euclides, pero también se hace lo que se debe hacer, lo que se tiene que hacer. ¿Y tú no consideras que Danilo ha recibido un fardo de problemas que como compañero de partido le es difícil reconocer? Es decir, no va a decir factura que recibí, deuda externa que recibí, he tenido que reenganchar la tarjeta de crédito otra vez para poderse resolver y poder hacer una campaña sin tener que señalar el gobierno anterior. Doctor Racín, la política es el arte de lo posible y de lo conveniente. Y el compañero Danilo Medina, actual presidente de la República, es un militante político de una organización
que se llama Partido de la Liberación Dominicana, que durante 40 años, de una manera ordenada y disciplinada, ha formado a sus militantes y a sus dirigentes. Entonces, él tiene una responsabilidad que ni siquiera él la buscó, que por haberse organizado en ese partido hace 40 años, se ha tenido que tirar encima. Entonces, no hay situaciones buenas ni malas, hay situaciones reales y concretas que un gobernante tiene que manejar. Problemas hay en todos los gobiernos de todos tipos. Mucha gente no sabe que Víctor y yo ya somos dinosaurios. Víctor Grimaldi trabajaba periodismo en los años 70. Pero no soy embajador por ser periodista. No. Fue porque Juan Bosch lo decidió. Y que Víctor es hace 25 años. Pertenece al grupo de embajadores dominicanos que honran este país. Víctor sacrifiqué mi profesión periodística. Víctor en precisamente Roma, por ser PLD. Federico Cuello en Londres, Hans Dannenberg en Medio Oriente o en Lejano Oriente, y la Bonetti en Egipto. En la medida que puedan han sido buenos embajadores, muy buenos embajadores, y las personas que han tenido que viajar a esos sitios se sienten muy bien con esos embajadores. Ahora, yo quiero preguntarte, Víctor, ¿cuántos años más tú le das al PLD en el poder? Los años que el pueblo dominicano sancione favorablemente al PLD y que el PLD gobierne en favor de los intereses del pueblo dominicano. Y lo ha hecho. Eso va a ser y lo ha hecho. Bueno, decía el profesor Juan Bosch que ser un buen gobernante es saber mantenerse en el poder, y el sinónimo de buen gobernante era Trujillo. Eso era en la época de la dictadura. Esa fue la discusión con Láutico. Pero se puede aplicar también en la época de democracia. El PLD ha gobernado ya con el presidente Fernández 3 periodos, con el presidente Danilo 1, va para el próximo. Entonces, ese es el mejor elemento para evaluar. Gurú, dígale al doctor Junior Espinosa, porque Machi sabe la respuesta. ¿Por qué la izquierda no ha podido llegar al poder en este país? Por la composición social dominicana, y porque nosotros tuvimos un maestro político llamado Juan Bosch, que conociendo la composición social dominicana se dio cuenta de qué tipo de organización era que en la etapa histórica que nos tocó desarrollarnos como políticos y después, ahora, gobernar la República Pequeña Dominicana. burguesía. Y la izquierda no ha analizado. La pequeña burguesía. Bueno, el Juan Bosch lo ha analizado en composición social dominicana. Pero ¿por qué vos rechazó la izquierda? Que no aceptó ser líder de la izquierda nunca, lo mismo de Peña. No, que sigan con su izquierda. Porque nunca tampoco se dejaron llevar de Juan Bosch. Juan Bosch trató de orientarlos y de atraerlos, pero algunos llegaron. Ahí en el partido hay gente que viene de la izquierda, gente seria que se dejó formar, pero la mayoría no. Entonces no hicieron el análisis correcto de la situación concreta de la sociedad dominicana. Doctor, ¿qué usted quería preguntar? Y todavía están loqueando por ahí, hablando disparate, tratando de formar frentes contra el PLD, y van a fracasar. Y ojalá que se mantengan en la legalidad, porque nosotros vamos a actuar siempre en la legalidad. Ojalá que ellos actúen en la legalidad siempre. Doctor, pero eso es parte de la estrategia política, tratar de hacer frente para desplazar al PLD, porque tampoco el PLD es un dichado de maravilla, ni ha hecho el país que la República Dominicana soñó, ni siquiera el que Juan Bosch aspiró. Están ejerciendo su legítimo derecho a hacer oposición. Que el PLD accesa al poder, justamente, cuando deja de ser, no ni siquiera un pequeña burguesía, cuando se entrega virtualmente a los sectores conservadores, doctor. El PLD por eso no se ha entregado a ningunos sectores conservadores. El PLD tiene su propia agenda, y en la medida en que la agenda del PLD, los sectores conservadores la acepten, en esa medida estamos de acuerdo. Es inverso. El PLD aceptó la agenda conservadora y partió a partir del 94. Cuando nosotros entendemos que no coincide con nosotros, y están los ejemplos, no coincidimos con ellos. Porque nosotros somos una organización que somos realistas, y gobernar es enfrentar las situaciones concretas en el día a día de acuerdo con las posibilidades de dirigir una nación y una sociedad. Bien, yo creo. Pero nosotros no le hemos entregado. Yo creo que y por eso nos quedan muchos años para gobernar, para hacer muchas transformaciones
que tenemos pendiente. 20 años no es mucho, doctor. Yo no sé cuánto. Lo que el pueblo dominicano decida Pero eso está y depende establecido de por la cómo nos historia. manejamos. 12, nosotros. 20, 30. Yo no voy a hablar de Fidel 20, Castro de fue que 30 ni de rompió el 100. récord. Va a Señores, depender de cómo nosotros nos queremos comportemos en pedirle el a pueblo. Víctor lo El PRD siguiente. conservador. De eso es que Vamos a además, eso es una tontería, tratar de dividir la sociedad dominicana entre conservadores y liberales. Esos son disparates. No, eso no es disparate, doctor. Lamentablemente tontería. la historia ha demostrado que no es así. Esos son La tonterías. historia ha demostrado que no es así. Bueno, por eso la izquierda ¿Y no ha quiénes son podido los gobernar la liberales República aquí? Dominicana ¿Quiénes porque son los liberales aquí? vive dividiendo el país entre conservadores Esa y división liberales. se dio desde el nacimiento de la República, doctor. No es de ahora. Históricamente, Eso esos se lo sectores, inventaron después. esos sectores Los históricamente politólogos, han entre hecho comillas. todo lo posible para gobernar el país Es y que el dominar doctor, hacia el doctor todavía cree que aquí hay derecha e izquierda. No, lo que yo creo que hay Él pensamiento se ha- él se- diferente y él se ha- diversidad. él se ha pensado eso. Señor Machi, Después vamos a hablar de eso. bien. Señores, vamos a hacer una pausa y vamos a tener ahora una anomalía. Vamos a tener una invitada, pero yo quiero que Víctor Grimaldi presencie la conversación con Yané Camilo, que nos tiene mucho que decir, porque Yané ha vivido un proceso que el país debe conocer, porque vamos ahora a recibir los frutos del proceso de una organización política que ha tenido una metamorfosis extraña, que es el Partido Revolucionario Dominicano, que fundó Juan Bosch, y que yo quiero que tú presencies este segmento. Vamos a una pausa y regresamos con Yané Camilo.